tiempo y por la puntualidad. Pues comenzamos, somos 23 participantes en este momento. El primer punto es agradecerte, Gabriel, Néstor Gabriel, por esta oportunidad que nos das de que nos platiques los nuevos disposiciones del SAT sobre los accionistas de las empresas, que es muy importante para todos tener claro que hay que presentar unos temas, unos reportes a finales de este mes, entonces a los que tenemos todavía tiempo para adecuar todos los esquemas, pues agradecerte, ya somos 24 participantes y pues nada más darte la palabra para que abras la exposición y muchas gracias a todos los que están conectados, a los que están conectando fuera de Chiapas, pues muchas gracias, agradecerle a todos. Muchas gracias, presidente. Gabriel. Pues qué amable, presidente. Manuel Felipe Pardo Pastrana, presidente de la Coparmex Chiapas. Y bueno, con el gusto de saludar a todos los amigos, que aquí ya veo varios conectados. También se está retransmitiendo esto a través del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas. Continuamente hemos estado tocando temas en relación a lo que los síndicos contadores, aunque aquí hay abogados muy buenos, por cierto, de la Academia Mexicana, veo algunos por ahí, quizás dignos representantes en el día de mañana, pero quiero invitar y quiero presentar más bien a nuestro invitado, ¿no? ¿Quién es Carlos Flores? Carlos Alberto Flores Alvarado es contador público por la Universidad de Guadalajara, tiene la maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, cuenta con diversos diplomados y estudios en diferentes programas, tanto en el ITAM como en el IPADE. Brevemente es consultor en materia fiscal y también catedrático de diversos temas de esta índole. Y actualmente es síndico de la Cámara de Comercio de la ciudad de Guadalajara. Pues Carlos, sin mayor preámbulo, amigo, para el tema que nos ocupa, que es bastante completo, permíteme que nos dirijas unas palabras y nada más tocar la primera diapositiva que pretende sensibilizar un poco a nuestra audiencia, ¿verdad? Estimado Charlie. El micro está apagado. Micro, Charlie. Perdón. Parezco nuevo, ¿verdad? Sí, no hay que traer a alguien que sí sepa, ¿no? Sí, no, hombre. Es que no está aquí quien le pica la computadora. Decía que muchas gracias, Néstor, gracias por la invitación. Gracias a todos los que deciden invertir su tiempo escuchándonos un rato. Esperemos sea importante el tema de actualidad y de aplicación inmediata, como luego decimos, para una asertiva toma de decisiones y ponerse a trabajar a marchas forzadas, porque estamos a 12 ya de junio y lo que les voy a presentar tiene vencimiento el 30 de junio. Entonces, tener las precauciones debidas. Charlie, perfecto. Voy a iniciar la presentación. Si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla. En este caso voy a fungir como moderador y cualquier pregunta que quieran, ya saben, ¿no? Registrarse con su nombre completo, como es, bueno, mejor dicho, un nombre y un apellido, pues tener en silencio sus micrófonos. Si se alenta un poco la interfaz de comunicación, seguramente deberán deshabilitar sus cámaras. Y la intención es de que en un orden, pues levantar la mano o mandar su pregunta directamente. Carlos va a hacer la exposición del grueso de lo que vamos a hablar ahorita. Nada más voy a hacer una primera explicación yo de lo que estamos viviendo y para que entendamos, ¿verdad? Porque muchas veces, si bien hay profesionales con una vasta experiencia que nos pueden estar escuchando y acompañando, pues también hay empresarios que sustancialmente la plática es para ellos, entender que estamos viviendo y bueno, en una circunstancia como tan dinámica, con tantos cambios, que ya no vemos lo duro, como dice el dicho, ¿verdad?, sino lo tupido. Pues bien, señores, información que hay que presentar por parte al SAT por los movimientos accionarios. Miren, señores, ¿qué ha sucedido con México? Miren, desde el cambio que nosotros pensábamos iba a ser, dijéramos, un sexenio anterior al primer cambio importante que fue en 2000, México empezó a incursionar en esas filas muy importantes de lo que es la globalización en un momento dado. Ya para entonces México había hecho diversas reformas a sus leyes
internas, eliminando las disposiciones que hacían de una u otra manera anónimas a las acciones. Nada más el nombre le quedó a las sociedades anónimas, ¿verdad? Pero las acciones ya tiene desde 1982 que no lo son, con miras a incursionar en esos mercados internacionales. Ya en el presidente, no voy a decir colores ni quién era el presidente para no que esto no se tinte como político, porque al final del día esto es un tema de cumplimiento, que sí, hay temas de política fiscal que van implícitas, pero al final del día lo que nos ocupa es pues atenderlas, ¿verdad? ¿Qué sucedió en este andamiaje, en todo esta estructura desde... ¿Puedo colocar una pantallita aquí? ¿Tendremos a la mano una pantallita? A ver, voy a silenciar a los micrófonos. Es el conector de... A ver, permíteme, voy a silenciar estos micrófonos. Nos están diciendo sombra. Perdón, voy a silenciar a todos los micrófonos. Sean tan amables de aceptarlo para que no interrumpamos el ambiente de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Bueno, entonces continúo. Les decía que eventualmente empezamos con estos cambios regulatorios. Hay un cambio muy importante, la verdad que yo pongo en estos colores todo lo que ha sucedido de manera importante. Pueden haber otros, por supuesto, y ahorita vamos a hablar de estos escenarios que están en negro, señores, porque lo que vamos a ver en la recomendación, pero mejor dicho, lo que vamos a ver en esta disposición de la actualización del RFC, ya desde cuando se venía dando de manera mercantil, y digo desde cuándo, ya estamos a 2 años, aunque la reforma mercantil como tal fue en 2014, como lo van a ver en la parte inferior de este grupo de círculos. Pero lo que pasó entre 2004 y 2018 para México ha sido muy importante y puede ser la salida, señores, de lo que hoy estamos viviendo o lo que podemos vivir el día de mañana en una fiscalización muy fuerte. Se creó en 2014, México se incorporó al GAFI, al Grupo de Acción Financiera Internacional, en el año 2000. Previamente ya lo había hecho en el 94, agosto, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Miren que el SAT se creó en el año 96, propiamente ya en estas filas de la, vamos a ponerlo, ¿no? de una globalización en el término de mercado. Pero entre 2004, que fue cuando se creó la UIF, y el 2008, que se reformó el sistema penal acusatorio en México, que cosa importante para los abogados que nos están escuchando, hubieron 2 hechos importantes. En 2005 se creó la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y en 2006 se creó la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Hoy sabemos que esta institución, la última, la Prodecom, está muy amenazada presupuestalmente y operativamente, y eso implica menor gestión en favor de los más vulnerables desde el punto de vista empresarial, que son las MIPYMES, que representadas por el 99.4% de más de 12 millones de unidades empresariales en México. El 2014 fue un tema toral, central, dijéramos. No solo cambió la ley del impuesto sobre la renta para decir que todos los comprobantes en el grueso de las operaciones de los contribuyentes iban a ser por la vía digital, sino también porque surgió esta reforma mercantil que pasó para muchos de noche. Y ahora que se están haciendo muchas estructuras y con conocimiento de causa, nosotros tenemos en el caso muchas reestructuras accionarias, tenemos que hacer juego o hacer más que nada cumplir con estas disposiciones que en materia mercantil se establecieron desde el año 2014, aunque por cuestiones de operatividad en sistemas, como lo vamos a ver más adelante, finalmente entraron con plena dijéramos, vigencia, por ya operatividad, no por que no estuvieran vigentes, en 2018, pero insisto, hoy por hoy muchas las han dejado de lado. Con este preámbulo, ahora sí, estimado Charlie, sé tan amable, por favor, de continuar la exposición, y voy a dar paso a la primera diapositiva que nos has preparado. A ver, creo que... De nuevo, ya puse el sonido otra vez. Perfecto, amigo. Gracias. Gracias, muy amable, Néstor. Excelente introducción. Bueno, bien lo comentas, que han pasado de noche una serie de cambios que empezaron para este tema en particular, la Ley General de Sociedades Mercantiles, y yo me remito rápido a ello, porque lo importante o lo que nos va a interesar ahora es la obligación por cumplir, la obligación que está por vencerse y que tenemos que cumplir. En 14 de junio del 2018 se publican cambios a la Ley General de Sociedades Mercantiles, precisamente en referencia a los registros de los socios.
particularmente el artículo 73 y el artículo 129. El artículo 73 que me dice que las sociedades llevarán un libro especial de los socios, y luego habla de la publicación. Deberá publicar un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, conforme a lo dispuesto en el 50 bis del Código de Comercio. Ahí vienen las disposiciones para su operación. Amablemente te agradezco también, Néstor, las láminas que preparaste para todos los antecedentes del sistema de registro electrónico de la Secretaría de Economía. Si quieres la que sigue, Néstor. El artículo 129 dice que en las sociedades van a considerar al dueño o al titular de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el registro que se refiere en el artículo anterior. Esta parte es importante porque lo veremos en el registro que tenemos que hacer en el SAT. Tenemos que registrar los cambios que se van dando en el transcurso de la vida de la sociedad entre los accionistas. Entonces, el que tengo registrado en el libro mercantil es el verdadero dueño de la sociedad. Entonces, hay que tener pendiente esta redacción para el amarre con lo que fiscalmente me pide la autoridad, ¿no? De la inscripción a que se refiere este párrafo anterior, dice la ley, el 129, se deberá publicar un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, conforme a lo referido en el 50 bis del Código de Comercio, ¿no? Dice también que esta Secretaría se va a asegurar de que el nombre, nacionalidad, domicilio del accionista, contenido del aviso se mantenga confidencial, excepto en los casos de información solicitada por autoridades judiciales. Charlie, ¿estás por ahí? A ver, ¿todos me escuchan a mí o solo soy el único que perdí la señal? Bueno, yo sí estoy conectado. Charlie. Yo te escucho. Perfecto. Yo sí te escucho. Charlie. Estoy muy lejos. ¿Me escuchas, Charlie? Creo que se perdió. Le voy a marcar el celular y comentarles nuevamente, insisto, señores, los que se siguen conectando, que todo este ambiente que estamos nosotros ahorita abordando no es algo nuevo. Finalmente, insistimos, desde el 2018 estamos inmersos en esta dinámica de cumplimiento. Lo hemos pasado de noche. Ojalá, me voy a adelantar los comentarios que tenía para más adelante mientras Charlie se incorpora y le puedo hacer una llamada. Ojalá, pues no, seguramente ni cuenta se ha dado que ya se perdió. Ojalá y la simplificación tributaria que eventualmente está tan deseada en México no signifique ya... Charlie, te perdimos, Charlie. Correcto. Ok, gracias. Adelante. Sí, algo pasó con su computadora. Pero decía que esta simplificación tributaria de la cual muchos espera que ya sean los propios contribuyentes quienes eventualmente puedan cumplir sus disposiciones por cuenta propia, ¿verdad? Es decir, no dependen de un contador, lo cual estamos muy lejos todavía en México. No se vuelva realidad, ya no solo por el hecho de que sí se logró la simplificación tributaria, sino por el hecho de que ya las empresas no puedan subsistir y evidentemente no necesitan contador porque no hay empresa, ¿verdad? Entonces, esto, señores, hoy por hoy, con el tema de la Prodecom, alguna vez en esta Coparmex en Chiapas lo comentamos, utilicemos a la Prodecom tanto no sea posible porque no sabemos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido, ¿verdad? Y justamente hoy estamos en una etapa donde todo este ambiente, todo esto que se va a dar, que no ha cesado, el cumplimiento de las disposiciones fiscales no han cesado, como si ha cesado la economía, los dineros, la capacidad que nos pudiéramos tener en un momento dado para asesorarnos, que es una de las dolencias más añejas de la MIPYME, y en un momento dado nosotros también poder acudir a esta Prodecom, que no sabemos si la de Chiapas va a continuar, la verdad que van a establecer sus estructuras, seguramente irán cerrando aquellas que tuvieron poca incidencia, o sea, se ocuparon poco,
pero al final del día lo que nos ofrecía la Prodecom era, dijéramos, no obstante de que sus resoluciones todas con el SAT, todas eran lo que se conoce como el soft law, es decir, una ley blanda, meras recomendaciones, todo eso era la Prodecom. No obstante a ello, siempre ayudaba porque en los trámites de queja e incluso en los acompañamientos a las visitas domiciliarias se podían constituir como simplemente no notificadores, pero sí como ni siquiera no era fe tampoco, pues estaban presentes y de una u otra manera miraban el actuar de los agentes bueno, en este caso del personal del SAT, y eso de repente hacía dos cosas: que lo hicieran con mayor apego a la ley, en este caso los agentes del SAT, o bien pues lo hicieran con un empecinamiento peor y tomaron una represalia. Eso fue la experiencia que hemos llevado en algunos casos, ¿verdad? Pero la Prodecom es buena. Ojalá que pudiéramos impulsar a que el titular, que miren, desde abril del año pasado, 2019, no han nombrado al titular de esta procuraduría, y ha estado encargado una persona, la verdad, como despacho, pero que bien, dicho sea de paso, la propuesta que se está vertiendo en la terna que se debe proponer al Senado, pues la verdad que las personas técnicamente no califican. Ya hay un pronunciamiento de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, de la Ilustre Nacional Colegio de Abogados. La verdad no quiero omitir a ninguna de las instituciones, que sea una persona que eventualmente tenga la experiencia y que no haya estado, sobre todo como lo marca la ley, en las filas del SAT. No sé si ya te incorporaste, Charlie, para que retomes la sesión. Sí, te estaba escuchando atentamente. No, perdóname, amigo. No, vamos. Entonces, con ese comentario, dejamos nuevamente los micrófonos en Carlos Flores. Sí, claro que es importantísimo los comentarios que haces sobre la Prodecom, este desmantelamiento que quieren hacer de ella, tenerlo sin cabeza durante más de un año, y la Prodecom brindando su máximo esfuerzo en protección de los contribuyentes, yo creo que haciendo un excepcional trabajo. Nos vas a comentar del procedimiento, ¿verdad, Charlie? La ficha de trámite. Sí. Para esto, ok, correcto. Ok, bueno, continuando con esta cuestión, este resumen de situaciones o de hechos mercantiles que vienen al caso, los libros sociales que va a tener la empresa o que va a tener la entidad, el libro de actas, registro de socios, de accionistas, las anotaciones de aumentos o disminuciones de capital, importantísimo. Si quieres la siguiente lámina, Néstor. Claro. Gracias. Que tomen también este detalle en cuenta, las anotaciones de aumento o disminución de capital. ¿Por qué quiere también la información la autoridad? Debemos estar pendientes. ¿Por qué necesita saber la información la autoridad de los socios accionistas que pertenecen? El otro día me decía un empresario, no, es que quieren amarrarnos con los impuestos por dividendos. No, yo creo que te quieren amarrar por los impuestos en las compraventas de las acciones. Exacto. Entonces, ojo con lo que vamos a presentar el 30 de junio. Exacto. Importantísimo. Ojo con lo que tenemos en los libros sociales, actualizados o desactualizados. Ojo con lo que tenemos. Ojo con los que son los verdaderos dueños de las acciones o los beneficiarios, hablando de PLD. Entonces, vean cómo se está llegando tanto la UIF como el SAT de información para, uno, buscar temas patrimoniales, la UIF, y otro, buscar temas económicos, el cobro de impuestos, el SAT. ¿Va? La que sigue, Néstor. En respaldo, en soporte de leyes, el artículo 50 me dice que las publicaciones que deban realizarse conforme a las leyes mercantiles se realizarán a través del sistema electrónico que para tal propósito establezca la Secretaría de Economía. Ya hablamos de este sistema electrónico de publicaciones. La siguiente lámina, Néstor, por favor. Les pongo una breve semblanza que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio del 2015, una breve semblanza de su acuerdo de constitución mediante el cual se estableció, pero en la siguiente lámina, que es parte de este gran trabajo que hizo Néstor, si quieres ponerla, la matriz de reformas a través de la miscelánea mercantil que se dieron por un decreto del 13 de junio del 2014,
en el cual se reforman Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Fondos de Inversión, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley Federal de Derechos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, fíjense, toda esta serie de cambios que se han ido impulsando y fíjense cómo no estamos hablando de cuestión partidista. Vean las fechas, toda la historia que dio de la creación de la UIF, de la creación del SAT, de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, todo lo que se ha impulsado, creación del SAT, etcétera, desde cuándo viene y diferentes ideologías, PRI, PAN y ahora Morena. ¿Qué nos indica? Que estamos en una etapa de estricto cumplimiento, de demasiado control por parte de las autoridades, de observación constante. Esta reforma de 2014, la que nosotros estamos trabajando para nuestras causas fiscales, le ha dado muchísima información al fisco, muchísima oportunidad en el manejo de la misma, muchísimo conocimiento y interacción y cruce de la misma, que eso es lo que pretende la autoridad, el cruce de la información. Hay un acuerdo del 12 de junio del 2015 mediante el cual se establece el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles, PCM, el acuerdo del 14 de septiembre del 2016 que modifica al diverso, al anterior, de este Sistema Electrónico de Publicaciones. Y luego tenemos también el 14 de junio del 2018 estas reformas que les dije al 73 y al 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles referidas al registro de socios, referidas mercantilmente al registro de socios. ¿Va? Y el 24 de julio del 2018 el acuerdo que modifica el diverso por el que se establecen formas para llevar a cabo las inscripciones y anotaciones en el Registro Público de Comercio y el Registro Único de Garantías Mobiliarias. ¿Qué busca este Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles? La siguiente lámina, por favor, Néstor. Busca impulsar la competitividad, la productividad a nivel nacional y la simplificación administrativa de las disposiciones que rigen la actividad mercantil. La Secretaría de Economía implementó el PCM por medio del cual se realizan estas publicaciones de manera más amigable y más fácil. Esto, como comentó Néstor y como les comenté en láminas pasadas, entró en vigor el 15 de junio del 2015. El PCM se publica, entre otros publica actos, convocatorias, acuerdos de asambleas, balances, estados financieros y resoluciones. Cualquier persona podrá consultar la información y descargar boletas de las publicaciones realizadas. La siguiente lámina, Néstor, por favor. Una cronología de todos los artículos relacionados. No se las voy a leer toda. La lámina viene el artículo, viene la matriz importante del artículo, por ejemplo, artículo 73, libro especial de socios, por ejemplo, artículos 242 y 243, balance final de liquidación y distribución del haber social, el artículo 177, estados financieros dictaminados por los comisarios. Está muy interesante tu lámina. Te comento, Néstor, Charlie, te comento cómo está integrada y para todos. Sí, para por ustedes. favor, Néstor. Miren, hubieron dos momentos clave. El 13 de junio del 2014, que son los iconos azules, y el 14 de junio de 2018, 4 años después, se incorporaron los otros. Son los más importantes, hay otros temas. Y al calce, donde dice la bibliografía, ahí les ponemos dónde está publicado todos y cada uno, para que ustedes, por favor, señores, los notarios no están haciendo esto, ¿eh? Esto es tema de los representantes legales, y hay que entender que si incluso fiscal, no quiero adelantarme a un poco de las conclusiones, pero hay que entender que esto es responsabilidad de los representantes legales para mantener la contabilidad, y existe un artículo en el ámbito fiscal que lo vamos a leer más adelante para no variar mucho tu ponencia, el 111, fracción octava, que habla de qué pasa cuando no se está llevando todo estos temas en materia de delitos fiscales. Entonces, aquí les dejo dos grupos de de modificaciones importantes de la legislación, los que están en azul y los que están en el amarillo, naranja, no sé cómo lo vean de aquel lado. Seguimos, Chuck. Sí, gracias, Néstor. La siguiente lámina. Entonces, en lo siguiente, el recordatorio, el aviso sobre la inscripción en el libro especial de los socios o en el registro de acciones, el estructura accionaria de las sociedades mercantiles, a que se refieren los artículos 73 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
únicamente tendrán validez jurídica si se publican en el apartado aviso de inscripción por la estructura vigente, que es importantísimo este tema, importantísimo. Les decíamos, el 73 dice, quien esté registrado en el libro especial de socios es el propietario de las acciones, es el dueño de la corporación. Tengan mucho cuidado con eso. Y además, si tienes, ya aquí un anuncito de si tienes dudas sobre el trámite, por favor consulta el manual del usuario general, página 34, contáctanos, esto es de la Secretaría de Economía, ahí vienen los teléfonos, extensiones o a través de correo. Y además, Charles, comentar de que es muy clara la ley, ¿eh? Si no están los movimientos accionarios, lo que ayer platicaba con unas personas, y fíjate que me dijo, dijéramos de una manera muy natural, porque eso se da en muchas empresas. Oye, Néstor, y si no hacemos tal o cual situación, podemos hacer, dijéramos, el contrato de enajenación de acciones y luego nos hacemos pacto, como pasaba hace años, ¿va? Yo digo hace años, porque pues, la verdad que nosotros hemos venido dictaminando una serie de operaciones en los últimos años de este tipo, y resulta que antes eso pasaba, que los socios enajenaban sus acciones, ni siquiera a veces lo reportaban al registro público, no llevaban sus libros, y hay que entender, señores, que no producen efectos legales lo que no esté publicado en este portal de sociedades mercantiles, que esa fue la gran reforma. Y eso lo hemos pasado de noche porque entendemos que los notarios, estos grandes agentes de fiscalización en su momento, pero que en general que nos ayudan a toda la ciudadanía, pues no son labores que absorban ellos dentro de la protocolización de las actas, llevarlas al registro público, hasta ahí queda su trabajo, en algunos casos. Algunos solo, incluso el registro público lo hace el mismo cliente, la misma empresa, pero no se meten con el tema de las sociedades mercantiles por una sencilla razón, que requieren las firmas electrónicas del representante legal, y eso, señores, nos da como pauta de que es la misma empresa o el representante de la misma quien tiene que hacer todo esto, y seguramente muchas de las actas de las empresas que tenemos están en esta situación. La mayoría. Esto viene al tema ahora con el compliance fiscal, el compliance corporativo, Néstor, que hemos platicado mucho sobre ellos, o la famosa, ¿te acuerdas? La famosa auditoría legal antes de que habláramos de compliance, la auditoría legal y la actualización corporativa. Esto ha tomado una gran relevancia. Ahora, te hago una pregunta, Néstor. ¿Qué pasa si me regularizo ahorita? Para todos los participantes queremos que quede claro, ¿verdad, Néstor? Que sí, claro. Una cosa es el tema mercantil y otra cosa es el tema fiscal. Ambos están vinculados, pero cada uno tiene sus obligaciones y sus consecuencias diferentes. ¿Estás de acuerdo en eso? Totalmente de acuerdo, totalmente. Son legislaciones separadas, pero vinculadas, incluso, ¿sabes a qué, amigo? A que se pueda dar un tema de materialidad de operaciones. Fíjate, tus movimientos accionarios también pueden llevar a temas de materialidad de operaciones. O sea, ¿por qué pagas un dividendo de un socio que no está registrado en los portales de sociedades mercantiles? O sea, hay temas de legalidad de fondo que eventualmente no deben perderse de vista. Que ese es el tema de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, imagínate los reembolsos de capital. Claro, ¿no? Claro. Cuando no estás registrado en el libro de socios, aunque tengas elementos para demostrar que eres socio, no estás en el documento idóneo registrado como socio. Correcto. Y entonces, esa obligación mercantil la saltas a un problema fiscal, y ese problema fiscal se convierte en un problema económico. Entonces, sigamos, amigo, porque hay mucho que hablar en ese tema. Digamos, bueno, vamos a entrar en materia de la ley de impuestos, de materia fiscal, Código Fiscal de la Federación. Esta disposición nace ahora para 2020. Es una reforma en materia del Registro Federal de Contribuyentes, del artículo 27, que es el artículo del código que me regula todas las inscripciones, avisos y movimientos al RFC. Entonces, ya ven que ahora tiene varios apartados. Vamos a tocar el apartado A y el apartado B nada más, en la parte que nos corresponde y en la parte que nos afecta. Bueno, el apartado A, la fracción tercera, los representantes legales, socios y accionistas de las personas morales. Aquí está lo que estás comentando, Néstor, lo comentaste para la Ley General de Sociedades Mercantiles, para el efecto mercantil, para el efecto fiscal. Los representantes legales, socios y accionistas de las personas morales están obligados a dar cumplimiento a las fracciones 1, 2, 3 y 4 del apartado B. Oye, ellos son los obligados a dar las inscripciones, ellos son los obligados a presentar los avisos. Nadie más.
Lo mencionaste en una forma de referencia a la firma electrónica. Bueno, pues sí, ¿quién más tiene la firma electrónica? El notario no la tiene, el notario no te la va a pedir porque no quiere la responsabilidad. Y además es un tema societario interno. Bueno, entonces pasamos esta obligación y luego leemos el apartado B en la fracción sexta. La fracción sexta me dice presentar ay Dios, ahí mismo, regrésate si quieres. Perdóname. Presentar un aviso al Registro Federal de Contribuyentes a través del cual informen. Fíjate, y es importantísima la redacción porque la regla 2419 y el artículo 46 transitorio de la resolución miscelánea fiscal traen una redacción diferente que vale la pena analizar. Presentar un aviso al Registro Federal de Contribuyentes a través del cual informen el nombre y la clave del Registro Federal de Contribuyentes de los socios o accionistas cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto a estos, en los términos que establezca el reglamento del Código. Déjenme decirles que el artículo 22 reglamentario del Código Fiscal de la Federación no sufrió modificación alguna. Por lo tanto, esta referencia queda en el aire, queda en el pantano, porque no tiene que ver, porque no se actualizó el 22 del reglamento del Código. Pero fíjense qué importante es. Bueno, la disposición nace el 1 de enero del 2020, ¿de acuerdo? Ok, entonces luego me dice que tengo que informarle al fisco sobre los movimientos que realice los socios o accionistas cada que haya una modificación, baja, venta, donación, lo que ustedes gusten y manden, o una incorporación, aumento de capital, compraventa de acciones, también lo que ustedes gusten, capitalizaciones, por el método que quieran, por la forma que quieran, una salida de un socio, una modificación de la infraestructura accionaria o una incorporación de un nuevo socio. Amigo. Es relevante este término, Amigo. ¿Sale? Dale la que sigue, Ernesto. Permíteme comentar, ¿me escuchas, amigo, por ahí? Te escucho perfectamente. Perfecto, miren, déjenme comentarles, seguramente lo tienen más adelante, que las sanciones van no solo en temas administrativos, pueden llegar a temas penales e inclusive un tema, seguramente lo tocamos más adelante, pero que tiene que ver con la cancelación de los certificados de sello digital. Es decir, si tú incumples, eso te lo digo en términos del artículo 117H bis, la fracción número 9. ¿A qué se refiere este artículo que también es nuevo para el 2020? Que la autoridad te puede restringir el uso de tu certificado de sello digital cuando detecte el incumplimiento de algunas disposiciones a que se refieran los artículos de sanciones del código, que son el 79, el 81 y el 83, y de las infracciones, perdón. Y estos artículos de infracciones regulan que si cuando tú no das un aviso, sobre todo el artículo 79, fracción tercera, te pueden en un momento dado, además de caer en esta infracción, poder estar en una cancelación de sellos digitales, lo cual entendamos, señores, que la autoridad va a haber una caída recaudatoria natural por la contracción económica y entonces en el futuro puede ser un acto de molestia bastante recurrente, considerando además que si pensamos acudir a la Prodecom, pues lo hagamos a distancia por temas virtuales o simplemente pues no nos atiendan porque se van a saturar en sus actividades. Y solo eso quiero acotar, estimado Charlie. Perfecto, gracias, Néstor, gracias. La siguiente lámina y la que sigue, nos la saltamos, es el artículo 22 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Como les digo, no trae una referencia específica al registro de socios accionistas, se los quise poner nada más para que vieran que no se había actualizado. En materia, salió en resolución miscelánea la regla 2419 para ver el correcto cumplimiento de esta disposición del 27, apartado B, inciso sexto. ¿Qué me dice la regla? Dice, para efectos del 27, apartados A, fracción tercera, los obligados a hacer esto, y B, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación, las personas morales deberán presentar un aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes en el cual informarán nombre, la clave del Registro Federal de Contribuyentes, de los socios o accionistas cada vez que se realice una modificación o incorporación. Ojo, ¿cuándo se da el supuesto? Cuando Néstor y yo hacemos una compraventa de acciones, cuando yo le hago un reembolso a Néstor, cuando Néstor donó las acciones a su hijo, hay una modificación accionaria, ¿de acuerdo?
Entonces, tenemos que tener muy presente esta redacción para compararlo ahorita con lo que sigue. Conforme a la ficha del trámite 295 del Código Fiscal de la Federación, que se encuentra contenida en el anexo 1A. ¿Cuándo debo de presentarla? 30 días después a la que se llevó el supuesto de esta modificación entre accionistas. Quiere decir, sin leer yo el artículo 46, que estoy omiso en la presentación de avisos de modificación si del 1 de enero del 2020 a la fecha ha habido una modificación en la postura accionaria de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, solo tengo que presentar el aviso cada que haya una modificación. ¿Ah? Ahora, fíjense muy bien, el 46º de transitorios de la resolución miscelánea fiscal me dice, para los efectos del 27, perfectamente la liga, apartados A, fracción tercera, y B, fracción sexta, perfecta la liga también. Las personas morales, fíjense cómo cambió ya la redacción. Esto es importantísimo. Las personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios o accionistas ante el RFC, ¿cómo sé que no tengo actualizada la postura accionaria de mi sociedad? Me decía ayer un empresario, no, fíjate Carlos, yo estoy bien porque yo nací con las acciones, mi esposo y yo, y luego ya nomás hicimos una donación a mi hijo. No hay cambio. Digo, ya hiciste un cambio al primer registro que tuviste o que presentaste ante el SAT. Ya tienes un cambio, entonces tienes la obligación de presentar si caes en este 46. Entonces, fíjense, aquellos que tengan la información actualizada no están obligados a presentar el aviso, porque dice, personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios o accionistas ante el Registro Federal de Contribuyentes deberán presentar el aviso a que hace referencia a la regla 2419. ¿Ya notaron ese corte entre la redacción del 27, inciso B, fracción sexta, la regla 2419 que habla cuando el aviso se presenta cuando hay modificación entre socios, y ahora me dice, oye, si no tienes actualizada tu infraestructura accionaria, preséntame en una sola vez quiénes son los socios que están ahorita el 30 de junio y nos olvidamos de que me presentes avisos. Nos olvidamos de que presentes avisos que ya no presentaste porque estos debieron de haber sido cada 30 días o 30 días después al movimiento accionario que tuviste. ¿Se fijan qué sutil este cambio? Ahora, vertientes, ¿le hago caso o no le hago caso? Presento los avisos que dice la regla 2419 como lo dice, aunque sea de manera extemporánea, pero espontáneamente, o presento el aviso de la estructura accionaria. ¿Qué es más fácil? ¿Qué me conviene más? Debo de tener un terrible cuidado en la información que le voy a dar, porque la información que le dé, si yo digo que Carlos y Néstor son los socios el 30 de junio, presento mi aviso, presento mi 295, lo mando a Hacienda, todo el rollo, y luego resulta que le doy un reembolso a Virgilio. Oye, Virgilio no era socio. No, sí era socio, había una compraventa, pero no la pusiste. Pusiste que era Néstor y Carlos. Eso, y aquí en temas de lo que decías, Néstor, ahí donde está la materialidad de que le pagues un supuesto reembolso a alguien que supuestamente es socio. Entonces podemos tener un problema gravísimo. Además, fíjense muy bien, oye, y pones otra vez en este ejemplo, Néstor y Carlos los socios, y luego dices, ay, ¿sabes qué? Resulta que es Carlos y Luis son los socios. Entonces el fisco te va a decir, a ver, entonces demuéstrame dónde está el pago de impuestos, donde sale Néstor y entra Luis. ¿Qué fue? ¿Reembolso? ¿Fue compraventa de acciones? ¿Qué movimientos hiciste? Vamos a dejar algo que hemos mantenido en la opacidad, las integraciones accionarias, algo que hemos mantenido oculto, que es de lo poco que quedaba en la contabilidad oculta, aquellos que no han cumplido con la legislación mercantil, porque los que cumplieron con la legislación mercantil, ojo, tiene que cuadrar la información que presentan en materia fiscal con la que tienen en el sistema electrónico de la ley de la Secretaría de Economía, porque si no, ¿qué van a informar? ¿Cuál es la buena? Entonces vamos a tener una perfecta actualización corporativa y luego revisar los movimientos accionarios que hemos tenido en los últimos años
para llegar a la estructura accionaria actual y qué le vamos a informar con ese debido cuidado, porque puede ser gravísimo equivocarse en esta presentación. Charlie. Puede ser que lleguemos a la conclusión de decir, ¿sabes qué? Juégatela y preséntalo de manera extemporánea, pero con los datos correctos. Pero, Charlie, hay que valorar todas las alternativas. Fíjate, Charlie. Por eso les decía, oigan, tienen 18 días nada más, estamos a 12 de junio. Siguiente lámina, Néstor. Charlie, un comentario. Que no se nos olvide que el pasado 29 de abril, me puedo equivocar en la fecha, pero no en el acto. Lo que derivó en el acto es de que se modificó el reglamento interior de la Secretaría del Servicio de Administración Tributaria, donde la jefa del SAT, la nueva Raquel Buenrostro, la matemática Raquel Buenrostro, delegó, dijéramos, facultades a las desconcentradas para la cancelación de certificados de sello digital. Entonces, esto implica en un momento dado que el modo más eficiente que ha tenido la autoridad es justamente hacer presión por dos vías. El tema de las cuentas bancarias, independientemente que te vayas a la Prodecon, que te podías haber ido, pero bueno, ya no voy a tocar el tema de la Prodecon para que no se vaya a politizar ese tema, pero sí es un órgano ciudadano de defensa de los derechos humanos del contribuyente, bastante efectivo, o al menos para muchos la única instancia que tienen en virtud de la economía, ¿verdad? Hoy por hoy. Pero el punto es de que se modificó y las desconcentradas, dígase la de Tuxtla, la de Tapachula y en fin, las de cada una de las regiones que tenemos a nivel nacional, van a poder tener esas facultades de cancelarte este certificado de sello digital. ¿Esto por qué? Porque incluso, insisto, de acuerdo con la 17H bis, fracción 9, pudiéramos estar en un incumplimiento. Hay dos preguntas, no sé si lo hacemos ahorita o lo hacemos... Yo creo que sí, en el Inter para ir contestando, para que no se nos pase. Rodrigo Olivares pregunta, por aquí por Zoom, porque también estamos transmitiendo por redes sociales, señores, en la página del Consejo Nacional Empresarial, que auspicia también en este tema de síndico contador. Buenos días, una pregunta. ¿De qué forma podemos conocer cuál es la estructura accionaria que tiene vigente el SAT para efectos de saber si tenemos que actualizarla o no? Y la siguiente pregunta es, inclusive, dice Luis Carlos Ramírez, pregunta, inclusive el de los accionistas extranjeros, y nos pone aquí forma 96. ¿Qué inclusive sí. Claro. Si se fijan, la disposición habla de socios accionistas que tenga la persona moral. Perfecto. Inclusive, ¿cuál es tu estructura accionaria ahorita? Es que tengo a un extranjero. Bueno, el SAT te dice en una de las preguntas, dice, de la misma forma deberá presentarse en el trámite 295 el Código de Información de socios extranjeros. De acuerdo con la respuesta del SAT, si la persona moral cuenta con socios o accionistas residentes en el extranjero que no se encuentren obligados a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, deberá presentarse utilizando los RFCs genéricos EXT99, XTF90, según corresponda. Entonces, el criterio de la autoridad, que es compartido por nosotros, es que lo que me pide es la estructura accionaria. Si se fijan, las personas que no tengan actualizada la información de sus socios accionistas deberán presentar el aviso que hace referencia a esta regla con la información correspondiente a la estructura con la que se encuentra en este momento. A ver, pero ahorita vemos esto de... Mande. Justamente es la pregunta de Rodrigo Olivares. A ver, él no sabe si está actualizado o no. Rodrigo, por principio de cuentas, lo que más te conviene es que la presentes, porque evidentemente ahorita estamos en una coyuntura que además de todo lo que hemos platicado, el SAT está superado en la gestión de sus firmas electrónicas, de los trámites. O sea, lo que más te conviene es que agarres tu libro de actas de asamblea y presentes esta información que se está solicitando ya, porque además surgió en este año, como Carlos lo dijo al principio, se modificó el artículo 27 para hacerlo más claro, al menos por bloques, hay 4 apartados, tan solo estamos hablando de 2 apartados, hay otros que no nos corresponde ahorita, pero justamente es más bien, curándote en salud, vamos a ponerlo, entre que averiguas y te responden, porque hay que decir otra cosa. Después de que presentas este trámite, te tardan 7 días para contestarte, para darte el aviso, ¿no? Que habría que ver en qué términos está dado. Solo acotar eso, estimado Charlie. Sí, fíjate, coincido contigo que esta postura
más conservadora es la más eficaz. Yo, por otro lado, te diría, mira, si naciste del 2014, en la era electrónica, del 2014 a la actualidad, donde ya la autoridad te pedía los RFC de los socios que integraban la sociedad, y tú sabes que no has tenido ningún cambio, pues entonces estás al corriente. En virtud de evitar cualquier confrontación con la autoridad que pudiera llevar a un extremo de cancelación de sello, yo diría, bueno, pues presenta el aviso, no me quita ni me pone nada, ya le dije quiénes son mis socios. Otros casos donde sabes que están actualizados tus socios son en fusiones o en escisiones, porque actualmente, bueno, ya desde el año pasado, desde hace 2 años, la autoridad te pide un listado de socios, que lleves un listado de los socios con nombre completo y RFC, te pide que lleves su cédula de identificación fiscal y que el socio tenga dado de alta la clave de socio accionista. Entonces, oye, sufrí una fusión el año anterior, entonces sabes que tus datos están actualizados. No ha habido cambios accionarios de ese momento para acá, sabes que tus datos están actualizados. Estas serían más o menos las variables. Lo otro sería, a través de una aclaración, solicitar tu postura accionaria que tiene registrada el fisco y te puedes llevar a dar cuenta si estás o no estás actualizado. Empresas que eran muy antiguas, que antes ni siquiera tenían el RFC los socios en las actas, pues entonces seguramente no están actualizados. ¿Ah? Claro. Ahora, pasando a la siguiente lámina y este tema que comentaste, bueno, ¿cuáles son lo que yo llamé daños colaterales, ¿no? ¿Cuáles son los daños colaterales que pudiera sufrir una entidad por no presentar en tiempo y forma el aviso? Oh, bueno, pues fíjate que el más fuerte de todos es la cancelación de sellos. Bueno, la cancelación de sellos temporal, que me dice el 17H bis, restricción. Pero puede ser muy fuerte también el efecto económico que te determine compraventas no liquidadas, pagos de impuestos pendientes o aplicaciones indebidas de los indicadores fiscales, como por ejemplo lo mencionabas hace rato, el pago de un dividendo a quien no corresponda, ¿verdad? O lo que yo decía, el pago de un reembolso también a quien pudiera no corresponder. Entonces eso podría llevarte a un enfrentamiento con el fisco y a consecuencias económicas de pago de impuestos, ¿no? Entonces, este 17 bis ya lo mencionaste, menciono el 79, Néstor, que son infracciones relacionadas con el registro federal de contribuyentes las siguientes: no presentar avisos al registro o hacerlo extemporáneamente, salvo que esto suceda de manera espontánea. Déjenme decirles que de un colega que participa en el Consejo Coordinador Empresarial, me dicen que han estado trabajando con la autoridad solicitando una ampliación del plazo. Pero de momento, pues el plazo se vence ahora el 30 de junio. Qué bueno que lo comentas, Charlie, qué bueno que lo comentas, porque justamente era uno de los comentarios de cierre que tenía preparado para la audiencia. Al final del día, pues, en virtud de las declaraciones anuales que están, de lo colapsado de los sistemas, porque hay que reconocer que quizás se ha superado, lo más prudente que puede hacer la autoridad es que esto lo difiera quizás para todo 2020. Es lo más prudente. Y en el Inter, señores, irse preparando para su cumplimiento. Que esto no quita, insisto, aquella disposición que nos dice el portal de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía. Esas son, dijéramos, son líneas distintas, pero que ambas disposiciones obedecen por eso planteábamos la gráfica al principio, a la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional de establecer 2 ejes de fiscalización, dijéramos, espontáneo, automático, eficaz, que es la denuncia, y por denuncia no propiamente ante un ministerio público, más bien es presentar avisos, informes y finalmente pues es estar brindar información y que la autoridad pueda seguir el rastro de esas operaciones. Eso es lo que se está buscando. Anteriormente la enajenación de acciones, insistimos, se daba, a veces ni se protocolizaba, a veces aunque fueran por montos inferiores, 20,000, 50,000, los capitales eran muy mínimos y no, pues se aventaban el riesgo de la retención por parte de la persona que compraba, en este caso cuando era persona física, y bueno, y asumían ese riesgo. La autoridad nunca se daba cuenta porque al final del día no era un trazo que tuviera. Hoy ya va a tener estos trazos de manera muy eficaz porque va a haber reportes tanto para la Secretaría de Hacienda, del SAT en este caso, como para la Secretaría de Economía.
Adelante, Charlie. Gracias, Néstor. Oye, bueno, entonces, nada más como comentario, el monto de la infracción, si todo se resolviera en una infracción económica, va de 3.470 a 10.410. Eso sería la infracción a la que nos podríamos hacer acreedores por la no presentación la sanción. de este aviso. Obviamente, el tema del 17H bis, mucho más importante, mucho más relevante. Me lleva a esto, Néstor, para que lo tengan también en cuenta todos. El inventario de empresas que tienen. Generalmente, bueno, por ejemplo, los despachos, de repente tenemos muchas empresas o nos damos cuenta que los clientes pues formaron una empresa que para el hijo, que luego que el producto X y que no querían el mismo socio, etcétera. Cuando menos se dan cuenta están llenos de empresas. Entonces, revisarlas, actualizarlas y si es necesario liquidar lo que ya no les sirva, ¿verdad? Porque se van a encontrar luego de repente que el socio se murió, claro, que ya no lo encuentran, que cambió de ciudad, que se fue para otro lado y se quedó la sociedad inutilizada porque no pueden tramitar una FIEM, porque no tienen los datos de los socios completos y son situaciones que se los piden también en la Secretaría. Y fíjate, Néstor y todos amigos, también cuando tramito una FIEL físicamente en Hacienda, me piden la integración accionaria. Y si alguno de los socios no está inscrito, está mal su nombre, está mal su RFC o tiene alguna opinión negativa, también nos causa problemas sacar la firma electrónica. Entonces es otro elemento a través del cual nos damos cuenta. Bueno, Charlie, del trámite 295, mande. Perdón, también como motivo, hay que entender que las acciones de la autoridad, dijéramos los hechos contrarios a la ley, y le saludo a mi amigo Jesús Ramírez, que por ahí debe estar escuchándonos, César Córdoba, en la academia también lo hemos visto, se castigan con dos maneras. Si es por la vía administrativa con una infracción, como ya la comentó Charlie, pero si es por la vía penal, el artículo 111, fracción octava, nos habla que cuando no se lleven la contabilidad y los libros son parte de la contabilidad de acuerdo con el artículo 33 del Código de Comercio, señores. Entonces, son los libros sociales, que son 4, y estamos hablando tan solo de uno de ellos, implica una responsabilidad penal que a la postre, de acuerdo con el artículo 95, fracción octava también de la ley del Código Fiscal de la Federación, técnicamente se le quiere atribuir al máximo garante, ¿no? Es decir, a la persona que debió, y en este caso las leyes marcan que propiamente es el representante legal, la persona que debió estar al tanto de esas situaciones. No hay que perder de vista que sí hay una sanción económica, pero puede haber una sanción penal en el artículo 111, fracción octava del Código Fiscal de la Federación. Excelente. Aquí anoté para ponérselos también antes de que empiece el material, ponérselo la referencia, ¿no? Ah, súper. Aunque me lo mandas, le agregué una. No les enviamos el material porque lo platicamos, Charlie, la verdad que en la semana nos pusimos de acuerdo y hay una buena convocatoria, les agradecemos toda su presencia y los que nos siguen en redes sociales también, porque eso es muy importante. Era un tema que se iba a platicar al interior y dijimos a Charlie y aquí al presidente Manolo Pardo, ¿sabes qué, presidente? Hablamos a todos porque si no, pues se va a ir el tiempo y va a ser una escalonada de hechos desafortunados que se puede derivar si no se amplía el plazo. Sí, totalmente. Además viene la presentación de declaraciones anuales de personas físicas el 30 de junio, que la recomendación en esta época de pandemia ha sido, si traes impuesto a cargo, espérate y págalo el 30 de junio. No pagues dinero que no tienes ahorita. No puedes. Si el 30 de junio pide tus pagos en parcialidades, si es una cantidad alta, y toma esa opción para que también metas un aviso, metas tu declaración, entonces satures un poco más el portal de la página del SAT, ¿no? Yo creo que hay muchas personas que, sobre todo todas aquellas que tienen impuesto a cargo, que están esperando los últimos días para ponerse al corriente. Gabriel Talamantes, nos pregunta, ¿qué sucede con las acciones variables que se adquieren de las uniones de crédito e instituciones financieras? ¿Quién es el obligado a presentar los avisos por los movimientos? Gabriel es el representante legal. Él es el que tiene la obligación. Y tu obligación como socio en este caso es
darle la información para que te pueda inscribir, porque si no va a estar impedido y al final del día no va a tener una situación, dijéramos, de poder cumplir, pero ya no va a ser por parte de él. Entonces, es el representante legal. Correcto, que lo mencionaste desde el principio en la introducción, Néstor. El problema más importante al que nos vamos a enfrentar es la falta de información, sobre todo de socios antiguos, ¿verdad? Que, ya no lo encuentro, era mi compadre, pues ¿cuál es el RFC? No sé ni cuándo nació, pues, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las vamos a encontrar muy seguido. Por eso tenemos que allegarnos información, hacer un plan de trabajo corporativo primero, ¿estarás de acuerdo? ¿Verdad? Primero corporativo, claro. Actualizo, dejo mis libros en orden y luego paso al tema fiscal para cuadrar y para conciliar o vincular ambas informaciones. Antonio nos pregunta, bueno, mi amigo Néstor, ¿me repites por favor el fundamento legal que hay en consecuencia penal? Sí, el artículo 111, fracción octava del Código Fiscal de la Federación, que se le atribuiría en responsabilidad al el representante legal o al director general en un momento dado, dependiendo quién tenga la máxima responsabilidad en esas tareas, de acuerdo con el 95, también fracción octava del Código Fiscal. Es importante, aunque no lo toquemos, que también le echen una ojeada al 26, o ya hablaremos de él en alguna otra charla en esto, la responsabilidad solidaria, ¿no? ¿Cómo se movió el artículo 26? Yo traigo ahí un tema nada más también de refilón como para ponerle la cereza al pastel de este asunto de la autoridad, ¿no? Perfecto. Oye, el artículo, el trámite 95, la ficha 295, perdón, no lo vamos a mencionar, obviamente aquí viene anexa, nada más que sí es importante decirles que, fíjense, ¿qué requisitos debo cumplir? Esta parte también es vital. ¿Qué requisitos debo cumplir? Documento protocolizado y digitalizado en el que consten las modificaciones, así como la incorporación de sus socios o accionistas. Fíjate cómo la autoridad, aquí a través de la ficha, ahí en la partecita de abajo, ahí señálaselos con la flechita, en donde dice qué requisitos debo cumplir. Me dice que tengo que presentar un documento protocolizado. Entonces, ojo, a ver, yo no tengo cambios este año, pero tuve cambios el año pasado a mi estructura accionaria. Voy a presentar mi aviso con la nueva estructura accionaria con la cual nací el 1 de enero del 2020. Y ya está Carlos y Néstor, 50%, y ahorita les hago un cuestionamiento más al respecto. 50%, ¿cómo le doy el documento protocolizado? Charlie. ¿Cuál documento protocolizado le doy? Claro. Porque estamos presentando en términos del 36 la estructura accionaria. No estamos presentando en términos de la regla 2419 y del 27 del código el movimiento accionario que le dio origen o resultado en la estructura actual. ¿Sí se fijan cuál es el problema? Sí, claro. Entonces, ¿qué serían las recomendaciones? Aprobar resultados del ejercicio y protocolizar el acta, incluir un punto por parte del representante, que esta parte también es vital, todo lo que has comentado respecto a las responsabilidades del representante legal. Oye, el representante legal que le presente a la asamblea cuál es la estructura, cómo se encuentran, y ese sea el documento protocolizado que le anexen y le presenten a la autoridad. ¿Cómo ves esta postura, Néstor? No, totalmente de acuerdo, mi Charlie. No, tiene que ser, es decir, tenemos que tomar la información. También hay que entender que los contribuyentes actúan de buena fe. Eso lo dice la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, por eso lo estaba yo poniendo al principio como comentario, en 2005 se publicó. Y hay que hacer todo, señores, todo para demostrar que estamos dentro de la legalidad. Ojo, las omisiones también son castigadas, el desconocimiento también es castigado. Pero lo que comentas es muy atinado, estimado Charlie. Permíteme leer dos participaciones que tenemos aquí en el chat. Pepe Ramos nos dice: en el caso de las AC que tienen asociados y que regularmente no están en las actas de asamblea o estas no se protocolizan y que son muchos asociados, ¿qué opinan? No, pues también, estimado Pepe, la obligación es para la persona moral. Incluyó a todos. Sí, claro. Si tú lees en el Código Civil Federal, recuerdo ayer, porque ayer estaba viendo los temas, te comenté que estaba viendo el 2670, la constitución de una asociación civil, y luego empieza, mira, una serie de miembros, luego empieza a hablar de asociados y termina hablando de socios.
Entonces, la disposición va a la persona moral, donde está comprendida la asociación civil, la sociedad civil, la nación, la federación, etcétera, etcétera. Pues ya saben todo lo que incluye una persona moral. 25 del código, sí. Y que tengan movimiento sus socios o accionistas. Claro. Entonces, para una C, socio, para una sociedad mercantil accionista, todos los movimientos. Entonces, oye, es que tengo 600 movimientos. Mira, ahorita me hicieron una consulta que tenía una sociedad anónima que es un club deportivo, pero como sociedad anónima, 600 socios y que no encuentran a 200. Y dice, ¿me recomiendas que presente la información de 400? No, porque luego los otros 200, ¿cómo te aparecieron? ¿Por compraventa? ¿Por aportación? ¿Qué vas a decir? Digo, no, tienes que conseguir la información. Es un montón de chamba y encontrar gente que ya no sabemos dónde está. Bueno, hacer los actos corporativos necesarios, si es que se tienen que excluir, hacer los actos correspondientes de exclusión, liquidación de acciones o compra de acciones por la misma sociedad, pues ya verás en el momento que te encuentres, en la situación que te encuentres, ya verás cuál es la postura más benéfica para ti, empresa, para que puedas presentar la información correcta, real y transparente. Por también este otro comentario que decías de que el contribuyente actúa de buena fe, pero la autoridad se me hace que muchas veces no. Ahora, en esto de que el contribuyente actúa de buena fe, ¿qué presentas, Néstor? La estructura accionaria. Entonces dices, Carlos 50, Néstor 50%, o pones el número de acciones y el monto del capital social. Perdóname, mi Charlie, estoy viendo una consulta, no te copié, disculpa. Mira, a la hora de presentar la estructura accionaria, mi recomendación es, y a ver qué opinas, mi recomendación es que presentes la estructura de manera porcentual. Es decir, los socios accionistas de esta corporación son Néstor con el 50% y Carlos con el 50%. No pongas los montos del capital. No es necesario porque no te están pidiendo. Te están pidiendo la estructura accionaria. Claro. ¿Quiénes son los socios? ¿Cuál es su RFC? ¿Y cuál es su participación accionaria en la corporación? ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, de acuerdo. ¿O pondrías importes? No, me está pidiendo el socio de la participación accionaria, que es distinto, ¿eh? Porque qué buen comentario. Por eso, es porcentual, ¿no? Es porcentual, porque en las sociedades anónimas promotoras de inversión, yo con un peso de acción puedo tener el 99% de la participación. Las nuevas. Fíjate qué punto, qué buen comentario. Ya el paradigma de participaciones ya no va en función de lo aportado. Tenemos APIs como clientes de esas características. Y entonces, evidentemente estamos en un cambio de paradigma, porque yo incluso debo confesar que cuando lo leí no me cuadraba, pero al final del día la SAPI es una ambientación del modelo anglosajón, donde allá son participaciones. No me importa si aportaste 10, tú puedes tener el 90% de participación y el otro aportó 100, puede tener el 10% de participación. Eso sucede con una SAPI de acuerdo con la legislación actual, ¿verdad? Que regula las mismas. Un comentario nada más, Charlie. Sí. Edgar Benítez nos hace una acotación muy importante, pero que tiene mucho sentido con lo que hemos venido hablando. Él nos dice, ojo, el representante legal es muy vago. Un apoderado es representante legal y él no se encuentra como obligado. Conforme a la ley, el encargado es el administrador o el consejo de administración. Sí, Edgar, mira, hay que entender, como tú dices, que el representante legal es diferente de un apoderado legal. El representante lo es del modo amplio, ya sea administración, pleitos y cobranzas, de dominio. Es un representante legal de modo amplio. De modo específico están los apoderadores legales para ciertos casos. En este caso, el que va a tener la obligación de todos ellos inclusive es el que ostente la firma electrónica, el que tenga la firma electrónica con la cual se haya cruzado la sociedad. Hay que aclararlo porque no podríamos incluir en la carga a una persona que no tendría ni siquiera la facultad. Carlos y yo podemos tener poderes de administración, pero soy yo quien aparece como representante ante la autoridad fiscal. ¿Me explico? Ok, bueno, excelente también. José Brunet nos pregunta, ¿hay alguna responsabilidad para un asociado que la empresa AC no haya cumplido con el aviso? Técnicamente la multa, contador Brunet, es para la persona moral, ¿eh? Para la persona moral. Exacto. Ahora, esto aplica para la Coparmex en Chiapas, ¿eh? Cuidado, presidente Manolo, hay que hacer algo por ahí y todos los centros empresariales que nos estén escuchando.
Sí, nuestros asesores no nos los habían dicho. Bueno, pues parece que hicimos esta charla, discúlpeme usted. Para eso están los amigos. Oye, una pregunta que no la han hecho y quiero comentarla rápido. ¿La multa de cuánto estamos hablando? De 3.470 la mínima, 10.410 la máxima. ¿Pesos o unidades de medida? No, pesos. Okay. El contador Gurría nos pregunta, ¿hay alguna responsabilidad? Ah, no, perdón, disculpe, ya la leímos, ¿verdad? Esa ya la leíste. No, nos volvió a preguntar, perdón. ¿Hay alguna responsabilidad para un asociado que la empresa la hace no haya cumplido con el aviso? ¿Aplica para el fin de contadores públicos? Sí, sí aplica para todos, contador. Y acordémonos que la responsabilidad solidaria que pudiera derivar va a tener que pasar por el filtro de la fracción 10, corrígeme Charlie, la fracción 10, y en este caso, no sé si la sexta también. Bueno, lo checamos aquí en la ley, pero... ¿Del Código Fiscal? Del Código Fiscal, claro. Rápido te estoy checando, ¿eh? Sí, y debe pasar por ese filtro para que le alcance responsabilidad a los socios. Es decir, que la empresa no haya presentado declaraciones, que no esté localizada, no lleve contabilidad, una serie de supuestos para que sea responsables solidarios. Hay que atender esa responsabilidad. Sería la única responsabilidad de los asociados. Pero de primera instancia es de la propia persona moral la responsabilidad con los bienes que pueda tener, ¿no? Uh-huh. Aunque te habla de contribuciones, ¿no? También. Ok, bueno. Responsabilidad solidaria respecto a las contribuciones que se hubieran causado en relación con actividades realizadas de la sociedad, ¿no? Correcto. Bueno, aquí tienes el artículo 26 también, ¿eh? Bueno, aquí tengo el 2611, pero es como, yo le llamé información para tener mayor control por parte de la autoridad, pero fíjate cómo la autoridad está queriendo esta información para revisar esta responsabilidad también y aplicar esta responsabilidad. Dice, las sociedades que debiendo inscribir en el registro o libro de acciones o partes sociales a sus socios accionistas, inscriban a personas físicas o morales que no comprueben haber retenido y enterado, en el caso de que así proceda, el impuesto sobre la renta causado por el enajenante de tales acciones o partes sociales, o haber recibido copia del dictamen respectivo y en su caso la copia de la declaración en la que conste el pago del impuesto correspondiente. Entonces, oye, soy responsable solidario si en el libro social, fíjate cómo ya me vinculó, por eso requiere que yo le presente la estructura. Aunque se dice de las normas mercantiles que son normas imperfectas porque no hay sanción, aquí estamos viendo ya cuál es la sanción, aparte de la inherente que comentaste, a quién es el dueño de una sociedad, el que esté anotado en el libro social, ¿verdad? Y aquí te dice, oye, el que anotó a un socio diverso sin haberse cerciorado de que se retuvo y enteró el impuesto correspondiente, o se presentó un dictamen para que esta retención o este entero fuera menor, la empresa la sociedad se hace responsable solidaria en el pago del impuesto, cosa que es delicadísima y muy costosa. Sí, nos pregunta también, e insiste Luis Carlos Ramírez, el aviso previsto para accionistas extranjeros es en el último párrafo de la sección A del 27, la forma 96 dice, también queda cubierto con el informe, de 30 de junio. Si entendí, el que él presente su aviso de inscripción como socio, de acuerdo a este artículo 27, no deja a salvo la obligación de la autoridad de presentar la estructura accionaria. Claro. Son dos obligaciones distintas. O sea, el socio se registró, está bien registrado, está todo dar, cumplió su obligación. Claro. Pero la persona moral no ha informado porque tiene socios extranjeros, no, tiene que informar que tiene socios extranjeros, tiene que informar la estructura accionaria, quiénes son sus socios y a qué porcentaje van. Claro, ese es lo que exige esta nueva obligación, vaya, ¿no? Es correcto. Sí, sigamos, estimado amigo, porque ya llevamos una hora de transmisión, porque empezamos puntuales, ahora sí podemos decir que 1 hora y algo más.
Y yo creo que nos faltan muy pocas láminas, ¿no? La idea es no quitarles No, mucho pues tiempo. esta lámina nada más es para que no descuiden. Hay que leer y aprenderse muy bien el artículo 7, que me viene la definición de personas morales y la definición de socios o accionistas. Hay que ver los diferentes integrantes de las personas morales y las diferentes composiciones del capital, partes sociales, acciones, etcétera. Luego también, las diferentes sociedades mercantiles, civiles, laborales, de derecho agrario, sociedades nacionales de crédito, organismos descentralizados, la Coparmex mencionabas ahorita, colegios de abogados, clubes deportivos. ¿Qué tengo yo en mi portafolio que me lleve a una relación con socios o accionistas que me nazca esta obligación de presentar mi aviso ahora el 30 de junio? Entonces esto nada más es como recomendación para que lo incluyan, para que lo lean, para que cada quien haga ese inventario, para que cada quien haga ese listado, hagan un plan de trabajo, como repito, partiendo desde la parte corporativa y aterrizando la parte fiscal. Charlie, eso sería, fíjate si que quieres estamos abiertos a preguntas y respuestas. Mira, en el sentido amplio, si nos vemos a que hay que reportar la participación de la persona, ¿qué sucedería en una donataria donde técnicamente tú renuncias a cualquier participación que puedas tener? Tendríamos que presentarlo, 1. 2, si lo presentamos tendríamos que poner 0, porque no hay derecho a participación de los socios. Digo, aunque hay constitución, ¿no? Entonces tienes que ponerle 0. O sea, le llenas todos y a todos les pones participación 0. ¿Por qué? Pues sí. Porque pues finalmente renunciaron para ser donatarias y no podría hacerlo ya con las nuevas disposiciones de hace unos años para acá. Con la nueva disposición, porque no te excluye a donatarias, no te excluye ningún tipo de persona moral. La referencia es a persona moral. Lo que pasa, Romeo Pastrana nos aclara algo. La definición del artículo 7 solo es para efectos del impuesto sobre la renta. Nada más así lo dice. A mi entender no aplicaría el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación en la regla. Lo que sucede, Romeo, es de que al no haber una disposición y la única disposición referente a socios, ni tampoco en IVA hay una obligación para lo que se debe entender por socio y accionista. Todas las leyes harían referencia a lo que dispone, de acuerdo con la Corte, en este caso a la ley fiscal, que es ¿cómo se llama? El artículo 7 de la ley de impuesto sobre la renta. Sí, de referencia tendrías que irte al derecho común Claro. y la primera puerta que abriría sería el derecho fiscal. Y en el derecho fiscal te encuentras el artículo 7. Exacto. Y nada más es una referencia para que entiendas qué es considerado persona moral y quiénes serían los obligados a la misma. Pero porque sí, bien dices, el Código Fiscal no te define qué es una persona moral. Ni socio, ni accionista, ni acciones, en fin. Nada. Y es bien. para que tengas claro cuál es tu postura frente al fisco, e incluso, como menciona Romeo, incluso para que tomes tu decisión y la sustentes. Si tú dices, oye, no me va a aplicar el 27 porque no hay una definición exacta de qué es o no hay una definición siquiera, ¿no? Ni siquiera exacta, no hay una definición de persona moral en el Código Fiscal de la Federación, por lo tanto a mí no me aplica el artículo. Bueno, si esa es tu argumentación, lo sustentas de esa manera, ¿no? Entonces, amigo Charlie, oye, está en el artículo 7 y el artículo 7 aplica la ley del impuesto a la renta, ahí lo dejo. Está bien. Tú soportas y juntas tus pruebas necesarias para demostrar tu dicho y para hacerlo valer. Punto. Amigo Charlie, la contadora Vicky Ríos, contadora, sea usted tan amable, por favor, de abrir el micrófono y compartirnos su experiencia, porque de eso se trata. No se trata de desinformar, sino se trata de dirigirnos vaya al empresariado y generar un ambiente de cumplimiento adecuado. Sea usted tan amable, contadora, abrir su micrófono y compartirnos lo que nos está poniendo aquí por escrito. Con el gusto de saludarla, por cierto. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con lo que señala Romeo. Además, en el caso de Coparmex, no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de darles un título que les represente sus aportaciones, porque ni siquiera se hacen aportaciones de capital. O sea, se hacen aportaciones de cuotas anuales, pero no se hace, ninguno de los socios es una aportación de capital, de patrimonio.
Entonces, por eso es que no somos socios en el sentido que señala la ley del impuesto de la renta cuando habla de socios o accionistas, cuando habla de personas morales. No estamos hablando de esa situación en el caso, por ejemplo, específicamente de Coparmex o de la mayor parte de las cámaras o asociaciones. Ok, sin embargo, contadora, habría que ver, solo como contexto, en el supuesto que es la Coparmex, que no es donataria, ¿qué sucede si hay un remanente y ese remanente, como utilidad generado, no tenemos restricción alguna para repartirlo? ¿Nos lo repartimos? No. En el caso de Coparmex no es donataria, es un sindicato patronal. Me queda claro, y está también en título 3. Y está en título 3 y no, digamos que si hubiera remanente en su caso, bueno, pues ya se aplicarían las disposiciones de remanente. Si es que se reparten, pues se retendría conforme marca el capítulo 9 del título 4 de la ley de impuesto de la renta, y se le retendría el 35% al asociado, digamos, pero realmente ni siquiera es un remanente. ¿Por qué? Porque se le devolvería parte de su cuota, o sea, no es un remanente en realidad. O sea, este tipo de asociaciones y de instituciones no son con fines lucrativos, definitivamente. Ok, qué buen comentario. No sé si Romeo Pastrana quieras también abrir tu participación y platicarlo. Al final del día estamos en la posición de generar datos de consulta a la autoridad por ser síndicos y que nos lo aclare. Con todo respeto, contadora, me parece que yo quisiera entenderlo totalmente como ustedes más. Yo abogaría porque así fuera, pero el tema de participación va más allá del de aportación. Yo puedo participar por ser socio, no sé, por ejemplo, yo le puedo decir algo. Y no quiero hablar de desiguales, pero bueno, al final del día yo puedo participar por solo aportar mi trabajo sin aportar nada de capital. Entonces, más bien es, yo creo que lo que amerita bajo este escenario, si alguien también quisiera participar, y si no, bueno, vamos dando pauta a las últimas dos preguntas que tenemos, es hacer una consulta sobre todo para las no lucrativas, los sindicatos, los colegios de profesionales, por supuesto, las cámaras, no se diga, ¿no? Y yo creo que le agradezco muchísimo su aportación, pero yo creo que hay tema de consulta aquí directamente a la autoridad. Y a lo mejor la autoridad, en el bien entender de lo que se busca acá es que no hayan transiciones patrimoniales o beneficios patrimoniales, va a decir, no, ¿sabes qué? Solo lo que sea mercantil, solo lo que sea lucrativo, en términos generales. Y lo no lucrativo, no, porque de facto no llevas un beneficio económico, que sería al final del día lo que quieren medir, la capacidad de riqueza. Por ahí alguien nos decía en los primeros comentarios, quieren medir temas de ingresos para temas de discrepancia fiscal, posiblemente, tema de ingresos para efectos de venta de acciones, como lo comentamos al principio. Pero yo sí comparto en una primera línea su visión, pero me parece que es tema de consulta, no sé si está en lo correcto. Hola. Sí, pues habrá que hacer la consulta, pero este es el punto que también sostenemos en el caso de Coparmex, pero bueno, pues habrá que... Sí, sería, contadora Ríos, cuestión de analizarlo, ¿verdad? Porque la referencia del 27, pues dice, oye, nada más te hablo en relación a que presentes el aviso que me informes el nombre y la clave del registro federal de contribuyentes de los socios o accionistas, ver si es socio. Oye, es socio, pero no tengo una participación en el patrimonio. Cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respecto a estos, no me está hablando de un aspecto patrimonial, me está hablando nada más la modificación de los socios. Entonces, por eso ponía en una de las dudas, que no la tengo resuelta del todo, lo que les comenté es mi opinión, es presentar el porcentaje del cual participas tú en una sociedad, no el monto del capital, porque no me está hablando de manera económica, me está pidiendo la lista de personas. ¿Qué son? Persona moral. Oye, ¿el sindicato patronal es una persona moral? Sí, es una persona moral, así está definida. Ok, entonces el sindicato es una persona moral. ¿Tiene socios o accionistas? No tiene socios, tiene miembros. ¿Por qué le llaman miembro? ¿Por qué no es socio? O sea, ¿cuáles son sus derechos y cuáles son sus prerrogativas que tiene? Oye, no, sí cae en la calidad de socio.
Entonces nada más presenta una lista y no tu posición accionaria o tu estructura accionaria sería todos tus miembros y todos con el 0%, tal como sería con las donatarias. Eso pudiera ser una parte de la interpretación. La otra y la más conservadora es, oye, ¿sabes qué, autoridad? Coparmex, ¿tengo obligación o no tengo obligación de darte la lista de mis miembros o mis socios, verdad? Claro. Perdón, ¿puedo hacer otra intervención? Sí, por favor. Y luego Romeo Pastrana, luego después de la contadora, con toda confianza, te avientas en tu consulta también. Sí, gracias. Entonces, en el caso, por ejemplo, de un sindicato de trabajadores, ¿sería el mismo supuesto de que vamos a tener que dar el nombre de todos los 10,000 trabajadores que están en ese sindicato? Pues sería una locura. Sería una locura, pues, sí. Y entonces, pues estamos más o menos parecidos, ¿no? Sí, más claro, que tiene 10,000, sí, pero bueno, razón. pues habrá que analizarlo muy concienzudamente porque faltan, como bien dijo Carlos, 18 días. Faltan 18 días, pero pues sí, yo creo que comparto la opinión de Romeo. Muchas gracias. Gracias. Romeo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Oigan, bueno, antes que nada, muchas gracias, muchas felicidades por el evento. La verdad está muy bueno, muy completo. En lo personal, yo coincido con la contadora Vicky Ríos, a la cual le mando un saludo. Y lo que pasa es que yo lo veo de esta manera. El artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es muy claro cuando dice para efectos de esta ley. Y al decir para efectos de esta ley es solamente y únicamente para efectos de esta ley se consideran acciones, cualquier título que te haga miembro de una persona moral, la que sea. Mismo es el caso para lo que se considera accionista. Pero reitero, es exclusivamente para términos de la ley del impuesto sobre la renta. Tal es el caso que si se vendieran partes sociales, se le da el tratamiento de enajenación de acciones que contempla la propia ley. Sin embargo, desde mi muy particular punto de vista, este tema es un poco diferente porque esto nace del Código Fiscal de la Federación. El mismo código, en el artículo 5 del Código Fiscal, dice que las disposiciones fiscales son de aplicación estricta. El código es en defecto de la ley, o sea, cuando la ley no contempla, entra el código. Y cuando no hay una definición propia en el Código Fiscal, entonces nos vamos al derecho federal común, como lo dice el segundo y último párrafo del artículo 5. Entonces, en el derecho federal común tenemos la ley de sociedades mercantiles y ahí sí me definen lo que es acción y lo que son socios y todas las definiciones que vienen ahí. Entonces, bueno, desde mi muy particular punto de vista, y es con el afán de enriquecer Claro. el evento muy bueno, que reitero, los felicito, que lo hayan hecho muy oportuno. Yo quisiera dejar ahí mi punto de vista por dar un ejemplo meramente relacionado, que no es propiamente el tema, pero es un ejemplo. En el caso del régimen de incorporación fiscal, se supone que alguien no puede ser miembro del RIF si es socio de otra persona moral. La misma autoridad ha aclarado que no aplica cuando son socios de personas no lucrativas. Y eso que el RIF está en la ley del impuesto sobre la renta, y ahí sí le aplicaría el artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta, porque estamos en el contexto de la ley del ISR. Por eso, salvo su mejor opinión, pues yo quisiera que esto se analizara, me gustaría la retroalimentación de ustedes y si lo pueden consultar mucho mejor. Quiero hacer una aclaración que por ahí mi amigo Juan Ángel me hizo. Escribí con mayúsculas, pero porque se me fue el dedo en el trap, pero no es que es que dicen que mayúsculas es gritar, no, para nada. ¿No estabas gritando, Romeo? No, en lo absoluto. Oye, Romeo, pero fíjate, qué buen comentario nos sacas, y por ahí no sé si César quieras participar, a ver, bajo tu opinión. César es secretario de la Academia de Derecho Fiscal acá de Chiapas. Fíjate, da materia de consulta, sin duda. O sea, plano, yo quisiera entender y quisiera estar en el tema de lo que nos dice Romeo y contadora Vicky. Yo, la verdad, y la contadora Vicky Ríos. Sí, cómo no. Y además, con todo mi respeto para ambos, y contadora, el aprecio de siempre que ha tenido siempre
pues aquí con los chapanecos, ¿no? Pero mire, justamente esta acotación que nos hace Romeo respecto del RIF, inicialmente nos ubica, tanto que nos ubica que el RIF tuvo que ponerlo como excepción, y lo voy a leer tal cual, solo para tener una mera referencia hacia todos. No pueden ser de ese régimen fiscal pagar impuestos en los términos de esa sección los socios, accionistas o integrantes de personas morales, o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90, o cuando exista vinculación en términos del citado artículo con personas que hubieran tributado en los términos de esa sección, a excepción de los siguientes, y te sacan los que no sean del título 3, pero tanto que te considera esta ley, y en un momento dado, en un contexto fiscal, tanto que se consideran también a los socios de las asociaciones, sindicatos del título 3, que te lo tienen que quitar, porque si no estarían implícitos en el desarrollo, y eso fue muy discutido cuando salió la propuesta. Inicialmente estaban, me acuerdo cuando salió, pues fue 2014, seguramente todos, cuando salió la propuesta, oye, ¿qué va a pasar con los que tienen, por ejemplo, los contadores, que estamos en el colegio de contadores, o en algún otro instituto, aquí la Coparmex? Entonces empezó a haber este tipo de plática, y al final del día salió muy noble la disposición, después se fue haciendo más noble, que los salarios sí, que los arrendadores sí, pero justamente por lo que comenta Romeo, nos dejas una buena luz, Romeo, la verdad, contadora también el comentario, pero es materia de consulta, sin duda, sobre todo para partir de bases de certidumbre jurídica. César, ¿andas por ahí? A ver, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Ok, bueno, ya me presentó aquí el amigo Néstor. Mira, realmente respecto a la aplicación del 7, el artículo 7 de la ley del ISR, trasladarlo al Código Fiscal de la Federación, siempre se ha podido. ¿A qué me refiero? Aunque la ley, como dice que intercedió mi participación, que solo será para efectos de esta ley, el artículo primero del Código Fiscal de la Federación, siempre nos establece que primero se van a identificar o se va a... Voy a leerlo para que... Sí, claro. Para que claro. lo escuchen. Dice, las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los datos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto. O sea, primero aplicamos las disposiciones fiscales respectivas y en defecto las del Código Fiscal. Pero bueno, ese es un comentario. Y respecto de que si son socios, accionistas o miembros de determinadas sociedades, si les aplicaría el 27, por ejemplo, a un sindicato, yo estoy de acuerdo con ambos, con la contadora que habló y la otra persona, porque efectivamente, para efectos del impuesto sobre la renta, para efectos de las leyes fiscales en general y determinadas tesis jurisprudenciales y tesis normales, se establece que son socios o accionistas aquellos que tengan o una intervención o una propiedad en el haber social, en el patrimonio o en el capital de una sociedad, asociación o en este caso sindicato. En el caso de los sindicatos y de las asociaciones civiles, no se tiene como tal una participación en el patrimonio de la empresa, de la persona moral. Bajo estas circunstancias, un miembro de un sindicato o un miembro de una asociación civil que no tenga fines lucrativos no entraría dentro de la calidad de socio o accionista que establece el artículo 27 de la ley del Código Fiscal de la Federación, por lo cual yo coincido con los anteriores que participaron en virtud de que si no se tiene una participación en el capital, en el patrimonio o en el haber social económica, es decir, que no esté dentro del patrimonio, no se considera ni para efectos civiles, mercantiles o en este caso fiscales, como socio accionista. Es un miembro de una asociación o de un sindicato que no tiene ni siquiera un patrimonio conjunto con sus asociados o con sus, en este caso, con sus agremiados o con sus compañeros de sindicato. El sindicato tiene un patrimonio por sí mismo, pero que en caso de disolución o en caso no se le tiene que distribuir a ninguno de los socios, a ninguno de los miembros del sindicato, por lo cual, para efectos civiles o mercantiles o fiscales, socio o accionista, que también es diferente, son dos palabras distintas que implican distintas situaciones, pero para efectos fiscales, socio accionista no tiene nada que ver, por ejemplo, con un miembro de una sociedad
con un miembro de un sindicato, perdón, con un asociado de una asociación civil. Incluso el artículo 7, cuando define la previsión social, te habla de socios, trabajadores o miembros. Ahí ya hablando del 7, te habla de miembros. Amplio, entonces claro. Ahí haces la diferencia entre miembro, socio o accionista. Entonces coincido con las dos personas anteriores que tomaron participación. Antonio Ibarra, tienes un comentario, Toño. ¿Quieres abrir tu micrófono? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Fíjate, es una opinión muy dividida, ¿eh? Sí, claro. Coincido, ahí yo no con los dos, con los cuatro, pero me inclino más por la postura que tomaste, Néstor, y tomaste, Charlie. ¿Por qué? Porque la intención del 27 es la identificación de personas, no está hablando de patrimonios. Por eso si nosotros hacemos alusión a cuando habla de socios y accionista, como bien lo comentó el ponente de hace ratito, socios es para sociedades que por lo regular hay partes sociales, pero hay que recordar que el derecho de asociación en algunas sociedades, como en el caso de asociaciones patronales, no existe eso, pero están asociados. Y entonces el 27 lo que quiere es identifica personas. Es cierto, no hay probablemente actas, como bien lo establece ahí, y entonces ahí pudiéramos hacer una interpretación donde dice, no, solamente aquellas donde hay partes sociales y acciones a las que hace alusión, pero pues si hay nuevas tomas de nota, o hay cambios, hay actas para tomas de nota, donde hace referencia nuevamente a personas físicas, entonces sí se podría manifestar. Estamos en la condición de poderlo presentar, por supuesto. Entonces, yo me quedo más con la que ustedes propusieron. Bueno, al final del día, lo único claro, señores, es de que me parece que bajo argumentos, como siempre es lo fiscal, como siempre es el derecho, siempre es opinable, siempre es interpretable, ¿verdad? Más bien vamos a medir el nivel de riesgo. Yo creo que no sé si Pepe Ramos tiene un último comentario, lo leo, yo estoy de acuerdo con César. Pero me parece que valdría mucho la pena reconfirmarlo. En la reunión de síndicos y el SAT resolvió que no es aplicable el aviso. Perfecto. Esta última, en la minuta del mes de junio 2020, les mando el planteamiento. Perdón, eso lo dijo Gerardo sí, lo está compartiendo acá. Pues qué bueno, mira. Pero una pregunta, Gerardo, tengo entendido que le iban a confirmar todavía era, dijéramos, como el borrador, desde mi punto de vista. Pero al final del día ya está marcado. Mira, la consulta ya fue realizada en la reunión de síndicos y el SAT resolvió que no es aplicable el aviso. Está en la minuta del mes de junio. ¿Sabes qué? Vamos a circular la minuta, ya lo está poniendo acá. Un servidor la va a descargar y con mucho gusto se los manda a los participantes, en este caso a través de aquí de la Coparmex Chiapas. Y en el camino, señores, bueno, la verdad que ha sido un evento bastante nutrido. La verdad que siempre va a generar dudas y comentarios lo fiscal y sobre todo lo opinable que se dé en relación a lo mismo. Presidente Manolo, te agradezco, César, Antonio Ibarra, Romeo Pastrana, Pepe, bueno, todos los que participaron, no quiero omitir a nadie, contadora Vicky, qué amable por sus palabras. Bueno, presidente, el micrófono es suyo. Agradecer a todos, llegamos a ser 90 conectados, la participación estuvo muy útil, muchas gracias. Hasta Guadalajara y hasta todos los rincones que se conectaron. Muchísimas gracias a todos y vamos a seguir haciendo eventos de este tipo a través de Coparmex Chiapas, pues para estar informados, porque sí hay mucha información que no conocemos los empresarios, ¿no? Agradecer a Gabriel, que tuvo el tiempo, y a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias a todos. Nada más, se grabó la sesión, presidente, cuando tengas, nos la compartas y ya que ellos pues la puedan continuar. Y la idea es hacer eso, ¿no? Eso es lo que hace la Coparmex Chiapas, que le asesora al empresario, le genera, evidentemente, que se asesore a tiempo, ¿verdad? Porque evidentemente estamos en momentos para hacerlo. Ojalá esté la prórroga y ojalá salga esta publicación. Hay que entender que las consultas a síndicos se hacen justamente porque hay dudas, justamente porque no es clara la ley y ya está resuelta en esta minuta, que yo entiendo que era un borrador, pero como sea, es un gran avance. Felicidades. Gracias. Si alguien más se quiere despedir. Pues no sé si activan sus cámaras, tomamos las fotos y que se suba a las redes sociales también. Esto ahí de la Coparmex se las mando a las personas que se pudieron conectar y que los valientes que se quedaron al final, que ya se van desconectando varios, pero
Los demás ahí, por favor, eso, si son tan amables, aquí vamos tomando, hay quien nos ayuden en la Coparmex Chiapas también a tomar las cámaras debidas y bueno, pues a continuar con lo que estamos haciendo en nuestras labores, ¿no? Haciendo patria. Saludos a todos. Gracias, Néstor. Buenas tardes. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Vamos a dar por terminada la sesión, si les parece. Correcto. Muchas gracias a todos nuevamente. Buen provecho. Un abrazo.